Saludos, en esta ocasión estamos haciendo la exégesis, el estudio exegético para Romanos 10. Bien, vamos a empezar revisando la información relativa al contexto. El capítulo 10 se enfoca en las oportunidades de Israel para responder a la oferta de gracia de Dios de la salvación. El capítulo 9 ha hablado de la elección de Dios de los judíos para el propósito de escoger al mundo, pero los judíos rechazaron su elección. Aquí Pablo continúa usando el Antiguo Testamento para probar su punto a favor del Evangelio. Esta es la característica de los mensajes apostólicos del libro de los Hechos, los cuales se conocen como la querigma, aquello que era proclamado. Las verdades que encontramos al principio de este capítulo tendremos que revisarlas desde el capítulo 9, versículo 30 hasta los primeros 4 versículos de este capítulo 10, en el cual observamos que los gentiles obtienen la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Segundo, los judíos no obtienen la justicia de Dios por su falta de fe en Cristo. Y tercero, la ley no podía proporcionar justicia. La justicia era un regalo de Dios obtenido por medio de la fe en Cristo y no podía ganarse por medio del desempeño humano. Bruce Corley y Curtis Vaughan, en un estudio, guía y comentario del libro de Romanos publicado por Soderban en la página 115 y página 116, brindan un útil esquema de los pecados de los judíos. Primero, había orgullo religioso, lo observamos en el versículo 2, la primera parte. Había ceguera espiritual, versículo 2, parte final, y versículo 3, parte inicial. Por su propia justicia que ellos habían implementado, versículo 3, parte final, y testarudez pertinente, versículo 10, capítulo 10, versículo 4, primera parte. ¿Sí? Y vemos en esta parte que el más alto mandato para predicar el Evangelio es el conocimiento de que al hacerlo, Dios es fiel en llevar a cabo su propósito de elección en Cristo. En la página 114 de este libro lo comenta. ¿Sí? Y vemos en esta primera imagen, la pregunta sería: ¿de qué modo andas? Y es este tema que está alrededor de los primeros 8 versículos de este capítulo 10. Vemos la justicia de Dios y si nosotros tenemos la ley en observancia, vamos a ver que es una carga muy pesada, porque esto implica que lo estamos haciendo por justicia propia. Pero la segunda parte es: si la ley ahora estamos viviendo por fe, se ejerce en nosotros la justicia de Dios. Al principio Pablo escribe hermanos. Pablo usa este término a menudo para introducir este tema. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Pablo creía que los judíos podían ser salvos y que su oración por ellos haría la diferencia. Este es el sorprendente contrapunto en la predestinación. Hay una variación en los escritos griegos y el textus receptus lo sustituye por la frase por Israel. Sin embargo, la evidencia favorece a escribir por ellos, ¿sí? En cuanto la oración. Y dice versículo 2, tienen celo de Dios, la sinceridad y el entusiasmo no son suficientes. Pablo sabía muy bien esto, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios. La palabra conocer es epiginosco, puede funcionar de dos maneras. Primero, los judíos no entendían el evangelio de la gracia, sentido griego de la palabra conocer,
Y segundo, los judíos no tenían una relación de fe con Dios. El sentido hebreo de conocer que emana de Génesis 4.1 y Jeremías 1.5. Los judíos no ignoraban la necesidad de una respuesta para con Dios. Versículos 16, 18 y 19 lo vamos a ver, pero ellos sustituyeron la fe con el desempeño humano, lo cual lleva al orgullo, a la arrogancia y al exclusivismo. Estos 4 puntos que vimos que Bruce Coley y Curtis hacen anotación en su libro. Al final empezamos a ver esto en el versículo 3 con el tema la justicia de Dios. En el contexto de los capítulos 9 al 11, esta frase se refería a la justicia imputada de Dios. Según Romanos 4 leímos, para estar en una buena relación con Él y delante de Él basado solamente en su misericordia. La obra terminada de Cristo, la atracción del Espíritu, la respuesta de fe y arrepentimiento de la humanidad pecadora. Una respuesta de obediencia continua y de perseverancia. Uno puede comprender cómo los judíos malinterpretaron la justicia de Dios. El Antiguo Testamento enfatizaba la obediencia de la ley. Lo que ellos no pudieron entender fue el equilibrio que se necesitaba justamente entre fe y arrepentimiento. Tenemos que revisar Deuteronomio 5 y versículos 29 y 30 y Deuteronomio 6, versículo 5. Deuteronomio claramente declara que Dios actuó en favor de Israel no por la justicia de ellos, sino debido al carácter de Dios. Incluso los cananeos no fueron desposeídos debido a la justicia de Israel, sino debido a su pecado. Porque dice, no se sometieron a la justicia de Dios. El verbo es un aoristo pasivo indicativo, pero es traducido como una voz media. La función de la voz media es controlada por la voz pasiva en el griego koiné. El contexto es el factor decisivo. El término someter era un término militar para referirse a una cadena de mando. Los judíos trataron de ganar la justicia de Dios, pero la justicia era en realidad un regalo o un don. Pablo entendió esta verdad claramente en el camino a Damasco. En el versículo 4 observamos, dice, porque Cristo es el fin de la ley. Esta declaración está en línea con lo que leemos en Mateo 5, versículos 17 al 48. Recordemos cuando hicimos exégesis en esta parte o hemos leído esta parte del Evangelio según San Mateo, tenemos que hacer también anotaciones con respecto a ello. El propósito, método, fin de la ley no era la salvación, sino traer convicción, y ese propósito continúa. Lo podemos leer en Gálatas 3, 24 y 25. Los textos clásicos del Nuevo Testamento en cuanto a este tema son Gálatas 3 y Hebreos. Al debatir este tema, el contexto es crucial. Pablo usa el Antiguo Testamento de varias maneras diferentes. Cuando se habla de la vida cristiana, el Antiguo Testamento es la revelación de Dios. Pero cuando se habla de la salvación, la ley es nula y ya ha pasado. Esto se debe a que es una metáfora de la vieja era. El Evangelio de la fe en Cristo es la nueva era del Espíritu. El tiempo de la ley ha acabado. En cuanto a los capítulos 9 al 11 deben ser interpretados en conjunto. Recordemos que estamos haciendo una exégesis, estamos haciendo estos estudios exegéticos. Entonces, lo que hemos estado revisando en estas sesiones, tanto la sesión anterior que correspondió al capítulo 9, esta sección y la siguiente sección del capítulo 11 deben ser interpretados en conjunto. Ahora estaremos haciendo una exégesis de 3 capítulos. Hemos hecho exégesis por párrafos, hemos hecho exégesis de capítulos y en esta ocasión vamos a ver una exégesis de capítulos completos, capítulos 9, 10 y 11, ¿sí? El énfasis de la soberanía de Dios declarado tan firmemente en el capítulo 9 debe sostenerse en tensión con el llamado del capítulo 10 a que todos crean.
La universalidad del amor de Dios y su propósito redentor fueron declarados en Génesis 3:15 y firmemente implicados en Génesis 12:3 y Éxodo 19 versículos 5 y 6. Los profetas con frecuencia hablaban del amor universal de Dios y de su plan de unir a toda la humanidad. El hecho de que haya un solo Dios y de que Él nos hiciera a todos los seres humanos a su imagen provee una invitación universal para que todos seamos salvos. Sin embargo, el misterio es que nadie puede responder sin la agencia del Espíritu. Veamos Juan 6:44 y 65. Entonces se asoma la pregunta, ¿llama Dios a todos los humanos a la salvación? La respuesta debe ser sí. La compleja paradoja del pecado, la caída y Satanás es que algunos eligen decirle no a Dios. Cuando Pablo predicaba, algunos judíos aceptaban el mensaje, otros no. Algunos gentiles aceptaban el mensaje, otros no. El término creer, que es pisteu, es traducido con tres palabras: creer, fe y confiar. Está en el tiempo presente, lo cual habla de continuar creyendo. No es por el reconocimiento de los hechos, sea teología, detalles históricos o información del Evangelio, que se recibe el regalo de la gracia de Dios a través de Cristo. El Nuevo Testamento es un pacto. Dios establece la agenda e inicia la respuesta necesaria, pero el individuo debe responder con fe y arrepentimientos iniciales y una fe y arrepentimiento continuo. La obediencia y la perseverancia son cruciales. El ser como Cristo y el ministerio o servicio son la meta. Para el versículo 5 vemos que es una alusión a Levítico 18:5. Su promesa es segura. Si uno pudiera guardar la ley, sería aceptable delante de Dios. El problema es que Romanos 3, versículo 9 y luego versículos 10 al 19 y los que siguen revelan la realidad. Todos han pecado. El alma que pecare, esa morirá. El camino del viejo pacto está cerrado. Se ha convertido en una sentencia de muerte, una maldición. Para los versículos 6 y 8, esta es una alusión a Deuteronomio 30, versículos 11 al 14, en la Septuaginta, lo cual Pablo modificó para sus propósitos. Este texto originalmente fue dicho por Moisés refiriéndose a la ley, pero aquí se aplica a la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. El punto que Pablo defiende es que la salvación está disponible inmediatamente en Cristo a través de la fe. Es accesible, está disponible, es para todos, lo cual era muy diferente del código de la ley mosaica. Esto en Deuteronomio 30, versículo 15 al 20. Pero la justicia que es de la fe dice así: Pablo ha personificado previamente al pecado y a la gracia, ahora personifica a la justicia de la fe. La misma habla en las citas del Antiguo Testamento de los versículos 6, 7 y 8. El corazón, el corazón significa el yo reflexivo. Eh, ya hemos hecho exégesis de esta palabra. Si ya ustedes han revisado esto, por favor retomen sus notas, y si no lo han hecho, es importante que tomen anotaciones para la palabra corazón, sus diferentes acepciones y el uso para Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cartas paulinas, porque va a ser muy importante. Dice: subirá y descenderá. Los humanos no tienen que ir a buscar a Cristo, Dios lo ha enviado públicamente para todos. La búsqueda humana no es necesaria. Versículo 9 dice: esta es una oración condicional de tercera clase, la cual significa acción futura potencial. El versículo 9 es el contenido del mensaje de la fe. Si confesar, el término compuesto homologueo literalmente significa decir y lo mismo, y significaba estar de acuerdo públicamente, hablar en voz alta para que otros puedan oír. Una profesión pública de fe en Cristo es muy importante. La profesión pública de la iglesia primitiva era el bautismo. El candidato
profesaba fe en Cristo con la fórmula creo que Jesucristo es el Señor. Este es el tema teológico de la profesión de fe y la liturgia bautismal de la iglesia primitiva. El uso de Señor afirmaba la deidad de Jesucristo, mientras que el nombre dado de Jesús afirmaba su humanidad histórica. Cuando usa aquí Pablo este término, crees en tu corazón, esta frase es paralela a confesar, brindando por lo tanto los dos aspectos paralelos de la fe. El término bíblico creer, que es pistis, implicaba confianza personal desde el trasfondo hebreo, contenido intelectual desde el trasfondo griego y un compromiso voluntario continuo. El término corazón es usado a la manera del Antiguo Testamento en referencia a la persona completa. Pablo menciona boca y corazón en este contexto debido a la cita de Deuteronomio 30:14 en el versículo 8. La intención no era que orar en voz alta fuera una regla obligatoria para ser salvo. En cuanto al versículo 10, dice se cree para justicia. La meta de Dios para cada creyente no es solamente estar en el cielo un día, sino ser como Cristo ahora. El otro pasaje sólido en cuanto a la predestinación, que es Efesios 1 del versículo 3 al 14, afirma poderosamente esta verdad en el versículo 4. Los creyentes fueron escogidos para ser santos y sin mancha. La elección no solo comprende doctrina, sino también un estilo de vida. El versículo 10 refleja el énfasis doble de la gran comisión. Por un lado, salvación o creer, hacer discípulos, y por el otro, justicia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este mismo equilibrio se encuentra en Efesios 2, 8 al 9. Salvación gratuita por medio de la gracia de Dios a través de Cristo y un llamado a las buenas obras en Efesios 2:10. Un pueblo a su propia imagen siempre ha sido el deseo de Dios. ¿Sí? En el versículo 11 vemos que esta es una cita de Isaías 28:16, a la cual Pablo ha agregado la expresión todo aquel. En Isaías se refería a tener fe en el Mesías, la piedra angular de Dios, así como Romanos 9 magnifica la soberanía de Dios, el capítulo 10 magnifica la necesidad de las personas, todos y cada uno de ellos, de responder a Jesucristo. La oferta universal se ve claramente en todo aquel, en los versículos 4 y 11. Todos en el versículo 12 dos veces y nuevamente todo aquel en el versículo 13. Este es el equilibrio teológico al énfasis selectivo de la predestinación del capítulo 9. Notemos aquí dos cosas importantes. Está Pablo sustentando esta enseñanza desde el Antiguo Testamento y al mismo tiempo está retomando los argumentos del capítulo 9 y junto con estos argumentos que ahora está exponiendo en el capítulo 10 nos van a servir a nosotros nuevamente para estar concluyendo en el capítulo 11 toda esta idea. Tomemos hoy, visualicemos que estos tres capítulos forman parte de una sola idea. Esto lo vimos en la sesión anterior, ¿sí? Cuando dice el que cree en él, este es un participio presente activo con la preposición epi. Ya también hemos visto la preposición epi. Si no recuerda, estos datos fueron hace 2 sesiones. Creer no solo es una respuesta inicial necesaria para la salvación, sino que también es un requisito continuo. No solo nos salva la teología correcta, es decir, conocer las verdades del Evangelio, sino también el tener una relación personal con la persona del Evangelio que es Cristo, resultando así en un estilo de vida de santidad. Vivir el Evangelio. Tenga cuidado de la creencia fácil que separa la verdad del estilo de vida. La justificación de la santificación. La fe que salva es una fe que persiste y que nos cambia. Aquellos que confían, creen en Cristo, no serán rechazados. Esta es una cita de Isaías 28:16, la cual fue un pasaje clave en la presentación de Pablo en el capítulo 9, versículo 33. Después dice, versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego. Esta es la enseñanza principal del nuevo pacto.
El Dios único ha redimido a su creación perdida a través de sus propias acciones. Él desea que todos los seres humanos que han sido hechos a su imagen vengan a Él y sean como Él en carácter espiritual. Todos pueden venir a Él, la naturaleza universal del Evangelio. Todos, usado dos veces en el versículo 12, corta de dos maneras. Primero, no hay distinción entre judíos y gentiles, pues todos están perdidos. Y segundo, no hay distinción entre judíos y gentiles, pues todos pueden ser salvos. El Evangelio elimina todas las barreras humanas, al menos en el área de la salvación. Esto es muy importante que nosotros podamos ir haciendo esta anotación. Segundo, dice abundando en riquezas. Cuando Pablo pensaba que la gracia de Dios en Cristo usaba la palabra riquezas con frecuencia, estamos también en posibilidad de hacer la lectura en otras citas bíblicas. Aquí están anotadas, ¿sí? Entonces, esto es importante, es algo específico de Pablo. Cuando Pablo piensa en la gracia de Dios, usa la palabra riquezas. En varias cartas paulinas observamos que lo hace de la misma forma y por supuesto aquí también en carta a los romanos hace referencia a la palabra riquezas cuando está hablando de gracias a Dios. Esto es importante para que podamos hacer una mejor exégesis. Para el versículo 13 dice esta famosa cita procede de Joel 2:32 y tiene dos nuevos énfasis en el uso que le da Pablo. Primero, en Joel el nombre de Dios es usado, mientras que en Romanos Pablo y Pedro en Hechos 2:21 lo sustituyó por el nombre de Cristo. También Juan 12:41 e Isaías 6:9 y 10, Filipenses 2:9 e Isaías 45:22-25 hacen lo mismo. Y segundo, en Joel la palabra salvo implicaba liberación física. En Romanos se refería al perdón espiritual y a la salvación eterna. Esto es importante que lo podamos nosotros visualizar, ¿sí? Tenemos que tener esto muy claro porque Pablo lo vuelve a utilizar. No es la primera vez que lo expone. Si ustedes revisan todas estas citas, ya lo ha hecho con anterioridad y es importante que nosotros tengamos estos antecedentes al momento de hacer nuestra exégesis. El concepto del Antiguo Testamento de invocar el nombre implicaba una confesión pública de fe en un entorno de adoración. Este mismo concepto lo vemos en Hechos 7:59, 9:14, versículo 21, capítulo 22, versículo 16 y también en Corintios y en Timoteo. Hay aquí, en esta unidad de pensamiento, del versículo 14, incluso hasta el 17, hay una serie de preguntas seguidas de citas del Antiguo Testamento para probar el argumento de que Israel nunca ha respondido al mensaje ni a los mensajeros de Dios. Dios envía mensajeros, profetas, apóstoles, predicadores, maestros, evangelistas. Estos mensajeros son bendiciones de Dios para un mundo necesitado. Según Dios va enviando estos mensajeros del Evangelio, los oyentes deben responder apropiadamente a su mensaje. Pablo toma este pensamiento de una cita de Isaías 52:7. Pablo expande este versículo del Antiguo Testamento para referirse a los predicadores del Evangelio. La fe que salva tiene varios elementos. Primero, un mensaje a ser creído. Segundo, una persona para ser recibida. Tercero, una respuesta inicial y continua de arrepentimiento y fe. Y cuarto, una vida de obediencia. Y finalmente, número 5, perseverancia. Esta es la gran comisión de Romanos. La salvación viene por el oír el Evangelio y recibir el Evangelio. Los predicadores son enviados para que todos puedan ser salvos. Y vamos viendo estas preguntas que se van desarrollando. Para el versículo 15, esta es la gran comisión de Romanos. La salvación viene por el oír el Evangelio y recibir el Evangelio. Los predicadores son enviados para que todos puedan ser salvos. En el versículo 16, una vez más,
Pablo usa declaraciones proféticas del Antiguo Testamento, las cuales originalmente se referían al mensaje de Dios a Israel para referirse al Evangelio de Jesucristo el Mesías. Así como los judíos del Antiguo Testamento rechazaron el mensaje de Dios, ahora los judíos de la época de Pablo rechazaron a Cristo. Esta es una cita de Isaías 53.1, pero está también relacionada teológicamente con el rechazo de Israel del mensaje de Dios en Isaías 6, versículos 9 al 13. Mientras en el versículo 17, el Evangelio es primero un mensaje. El mensaje se convierte en una palabra personal, la palabra de Cristo. Por eso vemos aquí que hace Pablo referencia a la palabra de Cristo. Debido al contexto, esto debe referirse al mensaje de Cristo que era predicado. El Evangelio predicado es la manera en que Dios lleva su oferta en Cristo al mundo. Existe, sin embargo, una variación de los manuscritos antiguos en este punto. En algunos se cita la palabra de Cristo, mientras que en otros se cita la palabra de Dios. El primero es el más inusual, por lo tanto probablemente sea el original. Las otras versiones aparece el segundo, la palabra de Dios, aparece en varias ocasiones. Incluso en esta versión que estamos usando, la Reina Valera 60, lo pueden revisar en varias citas. Lo tienen ahí en sus notas de la clase. Para el versículo 18, este versículo afirma que la mayoría de los judíos habían escuchado el mensaje y que eran responsables por rechazarlo. En el griego es una frase enfática, doblemente negativa. El problema no era la ignorancia, sino la incredulidad obstinada. Pablo cita Salmos 19.4. Este salmo, en los primeros 6 versículos, se refieren a la revelación natural, es decir, Dios habla a través de la creación, los mismos temas que vemos en Romanos capítulo 1 y 2. Pablo escoge primero un testigo universal, toda la tierra, y segundo, los medios para transmitir el mensaje de la voz silenciosa de la creación a los predicadores del Evangelio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11, lo cual se refiere a una revelación especial, Salmo 19, versículos 8 al 14. El pensamiento principal es que el mensaje del Evangelio había salido por el mundo conocido en los días de Pablo, mundo grecorromano. Pablo está usando hermenéutica rabínica, alterando el contexto original del Antiguo Testamento para sus controvertidos propósitos teológicos. También debe decirse claramente que el uso que Pablo hace del Antiguo Testamento, al igual que el de los otros apóstoles, era especialmente guiado por el Espíritu Santo. Los creyentes en la actualidad, bajo la revelación del Espíritu, no pueden reproducir los métodos interpretativos de los escritores del Nuevo Testamento. La última parte, versículos 18 al 21, vemos que los judíos han escuchado el Evangelio, incluso lo escucharon de boca de Moisés. Los judíos escucharon y pudieron entender el mensaje de la fe que incluye a todos los humanos para que estén en buena relación con Dios. En estos versículos, Dios habló a su pueblo del pacto acerca de la inclusión de los gentiles. Esto se hizo por medio de una cita de Deuteronomio 32:21 en el versículo 19 e Isaías 65, versículo 1 y 2 en los versículos 20 y 21. Esta impactante inclusión de los gentiles tenía el propósito de estimular a los judíos a la fe. En el versículo 21 observamos que esta declaración es una cita de la Septuaginta de Isaías 65:2 concerniente al rechazo del pueblo del pacto de Dios. Isaías 62, todo el bloque todo el párrafo, del versículo 1 al 7. Dios ha sido fiel, Israel ha sido infiel. Parece que es la conclusión. Su infidelidad dio pie a un juicio temporal de la nación así como de los individuos en el pasado, pero su rechazo de la justicia de Dios a través de la fe en Cristo llevará a la condenación eterna. ¿Sí? Entonces, estemos revisando nuestros apuntes. Tenemos varias preguntas que debemos estar
respondiendo, si la elección de Dios es tan crucial, ¿por qué Pablo ora por Israel al principio del capítulo? ¿Por qué Romanos 10, versículos 9 al 13 pone tanto énfasis en la necesidad de una respuesta humana? Para el versículo 4, ¿qué es lo que debemos interpretar como fin de la ley? Dice, ¿ha puesto Cristo fin a la ley? ¿Sí? ¿Y por qué Pablo tiene tantas citas del Antiguo Testamento en este capítulo? ¿Cómo se relaciona esto con la iglesia de Romana? La iglesia en Roma predominantemente gentil. ¿Sí? ¿Hay alguna razón específica? Podemos pensar en esto. ¿Por qué Pablo utiliza tantas citas del Antiguo Testamento específicamente en este capítulo 10? Luego, ¿cómo están relacionados los versículos 11 al 13 con el capítulo 9? Hablábamos de esta relación que tienen este capítulo 9, 10 y 11. Y en específico, estos versículos 11 al 13 debemos revisarlos a la luz de toda la enseñanza en el capítulo 9. Y en muchas ocasiones los versículos 14 y 15 se han usado como textos base o textos lema para misiones mundiales. ¿Cómo se relacionan estos versículos 14 y 15 con las misiones mundiales? Y en el versículo 10, perdón, el capítulo 10, tenemos esta gran pregunta. ¿Cómo se demuestra en el capítulo 10 que el libre albedrío humano tiene parte en la salvación? Estas son reflexiones definitivamente que debemos llevar a cabo, que debemos estar reflexionando porque son las que nos van a ir ayudando en cuanto a nuestra exégesis. Bueno, esta es la revisión de las notas, de las diapositivas que tenemos para la clase. Recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor háganmela llegar. Si tienen alguna duda en cuanto a la exégesis que estamos llevando, también igualmente me la pueden hacer llegar. Pero sobre todo recuerden que deben estar haciendo sus lecturas para que ustedes mismos también vayan adelantando en cuanto a ello. Por mi parte es todo, les agradezco, que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.